Buenos días, hermanos. Pues aquí estamos. Vamos a estar meditando en esta mañana o siguiendo en la línea de lo que Yolanda ya ha estado hablando, tanto a los niños como a adolescentes, acerca de crecer en gracia para con los hombres. Bueno, al fin y al cabo lo que vamos a estar hablando, en línea de lo que Yolanda ha estado compartiendo, es acerca del comportamiento humano, acerca de cómo nos relacionamos los unos con los otros, de cómo actuamos en comunidad, de cuáles son aquellas cosas que nos sirven como referentes a la hora de delimitar el comportamiento humano, y lo vamos a hacer evidentemente desde una perspectiva bíblica, pero sé que muchas veces aprovechamos también estos momentos introductorios pues para hablar de algún libro, y en esta mañana pues me gustaría tomar como referencia algunos aspectos del libro de Emmanuel Buch, Ética Bíblica, Fundamentos de la Moral Cristiana. Es un libro que tuvimos la oportunidad de estudiar en la Facultad de Teología. Él fue nuestro profesor, él es pastor en la Iglesia de Cristo Vive en Madrid, y bueno, pues para nosotros siempre ha sido un referente en cuanto al pensamiento, el pensamiento cristiano, pero también muy ligado con el tema de la ética. Y me gustaría hacer un breve repaso a algunos de los aspectos que él menciona en este libro, porque creo que son tremendamente importantes a la hora pues de saber de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a ética, a moral, cuando hacemos referencia a nuestros postulados como cristianos, y bueno, y así también si os sirve como aperitivo de entrada y os atrevéis a adentraros en el estudio de este libro de ética, pues mejor que mejor. Cuando pensamos en ética, y eso tiene que ver con la primera parte del libro, tenemos que tener pues claro de qué estamos hablando, ¿verdad? Y ya adentrados en el primer punto, pues Manuel reflexiona acerca del objeto material y el objeto formal de la ética, para hablar acerca de que estudiamos al ser humano, al hombre, ¿verdad?, que es el objeto de quien trata la ética, y que a diferencia de los animales que actúan por instinto, pues sabemos que el ser humano actúa de una manera diferente, de una manera donde la voluntad y la libertad, ¿verdad?, como toma de decisiones de manera consciente, es algo que nos diferencia de los animales. Y por eso la ética tiene que ver con el análisis de ese carácter, de esos hábitos, de esas acciones y de las actitudes humanas en una perspectiva de lo que debe ser y su significación específicamente moral. Aquí ya vamos adentrándonos en algunos conceptos, ¿verdad? ¿Y por qué hacemos eso? Pues evidentemente porque nuestras actitudes, nuestros hábitos tienen que ver también con las implicaciones que tiene para los demás, ¿verdad? Mucho más adelante, cuando, bueno, después de hablar en el capítulo 2 acerca del desarrollo del pensamiento, de la ética a lo largo de la historia, llega a un punto en el que ya concretiza de una manera más clara acerca de las diferentes perspectivas cristianas. Y esto tiene que ver contigo y conmigo, si eres creyente, si eres cristiano, si te identificas con lo que Dios es, lo que la Biblia dice, y el querer llevar a la práctica ese pensamiento y esas enseñanzas que encontramos en la Biblia, pues en este libro se apuntan muy bien a tres tipos de perspectivas cristianas a la hora de pensar en la ética, a la hora de pensar en cómo identificar el texto bíblico y llevarlo a la práctica. En un primer lugar se habla del legalismo moral, y vais a ver que los tres pensamientos que voy a mencionar brevemente pueden verse reflejados en tu iglesia, en la mía, en cualquier lugar, en las redes sociales, pero también es posible que en nosotros mismos en algún momento hayamos pasado por esas tres fases. Y por eso creo que es interesante mirarlo, porque a la hora de aplicar el texto bíblico es posible que estemos hablando de una misma cosa, pero entendiéndolo de diferente manera. Digo, en primer lugar, el legalismo moral, que enfatiza la ley
y la letra de la ley en su aspecto más formal. Es decir, intenta buscar o ver en la Biblia todos esos códigos y reglas precisas que deben ser obedecidas de una manera literal y absoluta. Recordad que, como Manuel dice, un absoluto es una norma de conducta que puede y que debe ser aplicada en todas las personas, en todas las circunstancias, exactamente de la misma manera. La Biblia, por lo tanto, se transforma en un recetario, dice Manuel, del que se pretende obtener una respuesta concreta y completa a cualquier pregunta de carácter moral. El problema de una interpretación estricta, literal, para todos de la misma manera, dice Emmanuel que puede acabar en una incapacidad de simpatizar y menos aún de empatizar con el semejante. Una persona, al fin y al cabo, que no ha llegado a interiorizar la teología de la cruz. Bueno, yo invito a que podáis profundizar en ese ámbito de la interpretación bíblica. Después hace referencia a la ética de situación. Ética de situación que es una respuesta al legalismo que tiene como comienzo en los años 70 del siglo XX, ¿verdad? Y que intenta superar ese legalismo enarbolando la causa del amor. El amor se erige como el único elemento que nos permite diferenciar, que nos permite prestar atención al comportamiento de una persona y a juzgarlo, entendiendo el juicio como esa capacidad de también, pues bueno, de limitar en tus propios pensamientos si lo que la otra persona está haciendo y cuadra dentro de la catalogación de bien o mal. El amor es esa clave interpretativa. De este punto de vista, la ética de situación no busca lo bueno o lo justo, sino lo adecuado. Ya veis los matices diferentes, ¿verdad? Pretenden, por lo tanto, liberar a la moral de la servidumbre de la letra y de las normas, pero acaba entronizando el valor del amor a costa de ignorar otros componentes presentes en la ética cristiana. Y esta ética de situación, al fin y al cabo, ignora la centralidad de la cruz de Cristo y reescribe la afirmación bíblica de que Dios es amor, que encontramos en Primera de Juan 4:8, en clave subjetiva, en el sentido de que, o en un sentido completamente diferente al que el autor bíblico lo está diciendo. Habla Emmanuel entre comillas, ¿verdad? El amor es Dios y yo soy su profeta. Interesante punto de vista, ¿verdad? Pero esta ética de situación está muy presente en el pensamiento de muchas personas hoy en día, a lo largo y ancho del cristianismo. Hay un tercer punto de vista, una tercera aproximación, y es la ética de situación bíblica. Y esta ética de situación bíblica lo que pretende es mantener un equilibrio entre la primera, que sería una perspectiva, como hemos dicho, legalista, y la segunda, una perspectiva situacional donde el amor es quien lo rige todo. Intenta mantener esta ética de situación bíblica ese equilibrio, ¿verdad? Donde la ley divina es importante, pero que hay que intentar de interpretarla correctamente en cada situación. Jesús fue un ejemplo de esta ética de situación bíblica porque él mantuvo la responsabilidad hacia el texto bíblico, mantuvo esa responsabilidad hacia Dios, mantuvo la seriedad hacia lo que las Escrituras dicen, todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero él también entendió la realidad de la persona y sus necesidades, y aunque nunca redujo ese valor de la norma señalada en la ley de Dios, en las Escrituras, él fue sensible a las personas y fue sensible a aplicar esa ley de Dios a la persona en esa situación concreta. Ese enfoque de amor en la norma, pero tiene como objeto supremo el cumplimiento de la voluntad revelada de Dios. Es decir, el amor está sujeto al carácter de Dios y a las normas que Él ha
ha prescrito, ¿verdad?, a lo largo de las Escrituras, y Romanos 13:10 puede ser un ejemplo de eso. En esta mañana vamos a enfatizar en ese aspecto de que tenemos que crecer en gracia para con los demás. Vamos a mencionar, ya se ha leído, los 10 mandamientos, pero vamos a mencionar proverbios y vamos a partir desde ahí para avanzar hacia los profetas y hacia el Nuevo Testamento. Muy bien, espero que tengáis ya en vuestras Biblias abierto el libro de Proverbios. Como digo, vamos a empezar leyendo al principio del capítulo 1. No vamos a leer todo el libro de Proverbios, evidentemente, porque en todo el libro de Proverbios encontramos recomendaciones acerca del comportamiento. En eso se basa el libro, como ya hemos dicho. Pero sí me gustaría al menos que pudiéramos echar un vistazo a algunos textos hasta el capítulo 6, porque ahí es donde quiero pararme o quiero que ese sea el itinerario que nos lleve, ¿verdad?, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Dice justo al principio, capítulo 1, versículo 2 en adelante: Proverbios de Salomón, introducción, versículo 1, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fijaos cómo aquí al principio ya nos está dejando muy claro el autor que el comportamiento humano, en primer lugar, debería venir marcado por el temor al Señor. El temor al Señor, como hemos dicho al principio, porque Él es quien va a juzgar, Él es quien dicta la normativa de nuestro comportamiento, y al final pues tendríamos que tener muy claro qué es lo que Él dice acerca de la vida que Él ha creado, la vida humana también, y el ser humano a su imagen y semejanza, como principio que sostiene absolutamente el comportamiento, o debería sostener el comportamiento del ser humano. Fijaos que la moral va directamente implícita al comportamiento. Habla en el versículo 3 de justicia, de derecho y de equidad. La preocupación característica de los profetas que veremos después. Pero después, en segundo lugar, como he dicho, sujeta a que esa reverencia, ese deseo de obediencia y de respeto a Dios debe ser el que comience rigiendo nuestros pensamientos y nuestra actuación. Vamos a avanzar hasta el capítulo 3. Capítulo 3, donde hay una exhortación precisamente a que seamos obedientes, una exhortación a que tengamos a Dios como el centro regulador de nuestros pensamientos y de nuestra conducta. Dice así el capítulo 3: Hijo mío, no olvides mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Ya está mencionando aquí aspectos como la misericordia y la verdad. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aquí está precisamente el versículo que une la enseñanza de la semana pasada con la enseñanza de esta semana acerca de tener gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. De nuevo, poniendo en perspectiva, mirar a Dios como el regulador, como quien ha inventado y ha creado al ser humano y las normativas que deberían regir nuestro comportamiento los unos con los otros, y no solamente en lo que nosotros pensamos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.
Fijaos que a la hora de enfocar, a la hora de animarnos, a la hora de desafiarnos a obedecer a Dios y a tener la norma divina, esas enseñanzas que Dios ha prescrito para nosotros, que la tengamos como propias, los beneficios que ya en el Antiguo Testamento Dios había anunciado a su pueblo, ¿verdad? La bendición, la cordura, el saber llevar a la práctica esa enseñanza, que al fin y al cabo de eso se trata la sabiduría, ¿verdad? De saber poner en práctica el conocimiento. La sabiduría no es adquisición de mucha información, la sabiduría es qué hago con esa información, cómo lo llevo a la práctica. Algunos autores hablan de emplear los mejores medios para lograr los mejores fines. De eso se trata la sabiduría. Y otros autores hablan de esa capacidad de actuar en una forma apropiada y en un tiempo oportuno. De eso trata la sabiduría, la prudencia, lo que Proverbios nos está hablando. Vamos a avanzar al versículo 21 de este capítulo 3, porque ahí el autor bíblico sigue diciendo: serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Es el versículo 22. El 21 sigue hablando de no apartar de nosotros, ¿verdad? No apartar de nuestros ojos la ley y el consejo de Dios. Ley y consejo que ya hemos visto antes, que son totalmente aplicables para la ética situacional bíblica. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque el Señor será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo: anda, vuelve mañana, ya te daré. Cuando tienes contigo que darle. Fijaos que ya aquí empieza a aplicar el comportamiento y cómo ganar gracia para con los demás, ¿verdad? No intentes el mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te ha hecho agravio alguno. No envidies al hombre injusto, ni acojas ninguno de sus caminos, porque el Señor abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición del Señor está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Seguimos avanzando en el capítulo 4, pero vamos a ir a los versículos 18 al 27. Allí se nos dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben con qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Precioso texto, ¿verdad?, el que estamos leyendo. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos sus caminos sean rectos. No te desvíes a derecha ni a izquierda. Aparta tu pie del mal. En este punto, el autor bíblico está llamándonos a ese examen. A ese examen, cuando hablábamos al principio de la introducción de la ética, de que tú y yo tenemos la capacidad de pensar, de evaluar y de actuar en consecuencia. Y el autor bíblico aquí nos está llamando a evaluar también todos los caminos posibles y a tener como el camino recto esas indicaciones de la palabra de Dios que pueden guiar nuestra vida hacia lo recto y lo correcto, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Aquí lo hace de manera positiva, pero en el capítulo 6, los versículos 16 al 19, que es a donde yo quería llegar, fijaos cómo también el autor bíblico ahora lo va a expresar de una manera negativa.
nos advierte acerca de 6 cosas que aborrece el Señor. Dice, y aún 7 abomina mi alma. Todo un giro poético para dar importancia a lo que va a venir a continuación. No son los 7 pecados capitales, ¿verdad? Eso los podéis estudiar por otro lado. Su procedencia y bueno, no he encontrado ningún texto en la Biblia donde vengan así descritos. Sabéis que tienen todo un recorrido histórico, ¿verdad? Desde el primer siglo en adelante hasta Santo Tomás. Pero aquí el proverbio o el libro de Proverbios nos advierte acerca de una serie de conductas que el Señor no aprueba y que quiere que evitemos que entremos por ella. Los ojos altivos, mirar a los demás desde la altivez, ¿verdad? La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. El libro de Proverbios nos habla acerca de aquello que tenemos que hacer, pero también aquello que tenemos que evitar hacer por amor a los demás. Si seguimos avanzando a lo largo del libro de los Proverbios, podemos encontrar muchísimas más enseñanzas, pero yo quiero pararme aquí. También hemos leído los 10 mandamientos al principio, ¿verdad? Y sabéis que los 10 mandamientos tienen una división natural. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los 6 siguientes mandamientos tienen que ver con la relación con las personas. Y es importante, porque cuando pensamos de no tener dioses ajenos delante de nosotros, cuando hablamos de no hacernos imagen ni semejanza de ninguna cosa creada para inclinarnos y adorarla, de no tomar el nombre de Dios en vano y de acordarnos del día de reposo para santificarlo, son 4 instrucciones que tienen que ver con cómo relacionarnos con Dios, a cómo aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Y la segunda parte, honrar a nuestro padre y a nuestra madre, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no hablar contra nuestro prójimo falso testimonio y no codiciar cosa alguna de nuestro prójimo, al fin y al cabo tienen que ver con cómo llevar a la práctica ese amor hacia los demás. Jesús lo resumió de esa manera. Cuando le preguntaron, y vemos en Mateo capítulo 22, que le preguntan ¿cuál es el mandamiento más importante para ti? Jesús hace uso de 2 mandamientos que se encuentran en Deuteronomio y en Levítico. En primer lugar, él dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, Deuteronomio 6:5. Y en segundo lugar, él dijo, haciendo referencia a Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Continuó Jesús con una coletilla, ¿verdad? De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y es así porque la denuncia de los profetas hacia el pueblo de Dios y también hacia el resto de los pueblos tuvo que ver con volverse a Dios, amarle, servirle y obedecerle, esa primera parte, pero también el hacer el bien a los demás, esa segunda parte. Si amamos a Dios, tenemos que amar a los demás. Si queremos comportarnos de una manera correcta hacia los demás, tenemos que aprender a amar a Dios, porque Él es el dador de las normas morales de comportamiento. Esa es la base del cristianismo, ¿verdad? Isaías lo dijo de la siguiente manera en su primer capítulo, y me gustaría que pudierais ir a él, capítulo 1 de Isaías, los versículos 16 al 20. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Fijaos cómo aquí el amor al Señor se muestra
también en esa parte práctica de restituir el mal, de comportarse de una manera recta conforme a la ley de Dios. Y será después Zacarías, mucho más adelante. Me gustaría que pudierais ir al libro de Zacarías, al final del Antiguo Testamento, para ver un mensaje que está muy en consonancia con lo que hemos visto en Proverbios 6. Comienza Zacarías en su libro, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, diciendo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Y en el capítulo 8 de Zacarías, los versículos 16 y 17, dicen de la siguiente manera: Estas son las cosas que habréis de hacer de manera práctica. ¿Cómo podemos volvernos a Dios? Pues así podemos volvernos a Dios. Y ahora lo va a decir. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso. Porque todas estas son cosas que yo aborrezco, dice el Señor. Como veis, muy en línea a lo que hemos visto en Proverbios capítulo 6. El mismo Jesús en el Sermón del Monte habló sobre la ira, sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre los juramentos, sobre el amor hacia los enemigos, sobre la correcta limosna hacia los demás, nuestro trato con Dios en cuanto a la oración, nuestra forma de afrontar la vida, huir de querer ser ricos y buscar más bien el contentamiento en toda situación. Y acaba el Sermón del Monte hablando de la regla de oro. Fijaos que la regla de oro tiene que ver con lo que Jesús dijo, de que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también debéis hacer vosotros con ellos. Como muchas veces hemos recordado, hoy en día se dice: no le hagas a los demás lo que no quieran que te hagan a ti. La enseñanza de Jesús es totalmente proactiva. Haz a los demás lo que quieras que los demás hagan contigo. Toma tú la iniciativa. Haz el bien. Trata a los demás de la manera que te gustaría ser tratado a ti. Y ojo, porque fijaos cómo dice Jesús a continuación: porque esto es la ley y los profetas. Pues eso nos suena, ¿verdad? Lo acabamos de ver antes cuando Jesús resumió los mandamientos más importantes. Amar al prójimo como a uno mismo tiene que ver con tratar a los demás de la manera que a ti te gustaría ser tratado por ellos. Al final, el Sermón del Monte termina con una invitación a entrar por una puerta, por la puerta estrecha. Y es verdad, esa puerta estrecha tiene que ver con ese camino angosto que da lugar a esa puerta, ¿verdad? Esa puerta se abre y lo que encuentras delante tuya es un camino estrecho, difícil, tortuoso, lleno de dificultades, lleno de baches, lleno de tropiezos, poca gente andando por ahí, pero dice la palabra de Dios, y dijo Jesús, que ese camino lleva a la vida eterna, lleva a la salvación, el camino del sacrificio, el camino de la entrega, el camino del amor total hacia Dios y hacia los demás. A Él le llevó a entregar su vida en rescate por nosotros. Y hermanos, me gustaría terminar en esta mañana yendo a una de las cartas de Pablo, a Primera de Tesalonicenses, al capítulo 5, los versículos 12 en adelante. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 12, vamos a leer hasta el 24. Porque es una aplicación, también en este caso Pablo, en una de sus cartas, de cómo hemos de vivir ganando gracia para con Dios, que vimos la semana pasada, pero también para con los demás, para con nuestros hermanos, para con cualquier persona que nos rodee. Dice Pablo en este fragmento 5, del 12 hasta el final. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos,
Interesante que Proverbios, justo antes de los textos que hemos visto, habla acerca de amonestar a los ociosos. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Elementos que nos van a hacer ganar gracia para con Dios y con los demás, ¿verdad? Que sepamos animar a los que están pasando por momentos difíciles, que tengamos paciencia con aquellas personas que son de un carácter difíciles. Mirad, versículo 15, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, sabemos que los tiempos de la venida del Señor están más cerca. Cada día está más cerca. Y la palabra del Señor nos anima a que ganemos gracia para con los hombres. Que nuestro carácter, que nuestra conducta, que nuestros hábitos, nuestra forma de actuar sea en base a lo que la palabra de Dios nos dice. No sea en cuanto a algún tipo de convencionalismo cultural, que es cambiante, que un día dice una cosa y mañana dice otra. Que sea en base a lo que la palabra de Dios dice, porque Él no cambia y la palabra de Dios tampoco. Dios nos llama a que hagamos de su palabra, que hagamos de sus consejos, que hagamos de su ley nuestra forma de vida. Eso sí, que seamos capaces de comportarnos con los demás, teniendo también en cuenta el amor de Dios para con ellos, el amor de Dios que nos manda a tener y compartir nosotros mismos con ellos. Hermanos, que no caigamos en el legalismo, sino que caigamos, si tenemos que caer, en la gracia de Dios manifestada para con todos, siendo fuertes en cuanto a la doctrina, siendo fuertes en lo que creemos, pero también fuertes en ese amor que debemos de demostrar los unos por los otros. Hermanos, en primer lugar, que nuestras vidas estén dominadas por ese deseo de amar a Dios y de amar a los demás, que nuestra conducta esté basada en querer ser y querer tener un carácter y una conducta acorde a lo que Dios quiere, y que así sigamos creciendo en gracia para con los demás. Que Él te bendiga y Él te guarde, que Él te ayude a llevarlo a la práctica. Y si así lo pone en tu corazón, que puedas seguir estudiando Proverbios, porque hay mucho que seguir descubriendo en ese libro. Que Él te bendiga.